ay, es que me dicen que tengo que validar las emociones de mis hijos, pero en realidad conmigo no lo hicieron. ¿Por qué tendría que hacerlo con mis hijos? Ay, no, es que eso de validación emocional suena muy raro, yo no sé cómo hacer eso. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre cómo lograr una crianza llena de validación emocional. ¿Deseas aprender de este tema? Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de conectar con las emociones de tus hijos, hay varios conceptos que digamos ahí quedan en el aire, que a veces nos explican, que a veces no, y que a veces generan confusiones. Empatía, asertividad, conexión, validación emocional. Hoy quiero que nos enfoquemos entonces en validación emocional, que es importante. Digamos que cuando hablamos de validación emocional es como si en un mensaje, digamos, indirecto le dijeras a tus hijos: te veo, te entiendo, te apoyo y te acompaño en esta emoción que estás viviendo. Pero claramente en los últimos años este concepto ha cogido más fuerza, entonces nos preguntamos: ok, conmigo no lo hicieron, ¿por qué tengo que hacerlo con mis hijos? Pero ¿cómo hago eso? Ahora no es solo que exprese sus emociones y ya, sino validación emocional, no lo entiendo. Entonces vamos a desarrollar este tema el día de hoy alrededor de tres claves. Primero, la validación emocional reflejada en una familia real, como la tuya, como la mía. Digamos que normalmente sigamos con el ejemplo de capítulos anteriores. El niño coge el vaso con agua, se le cae al suelo con todo de agua, el vaso se rompe, el agua se riega, vuelve todo a nada. ¿Cómo es en las familias, en muchas familias, esa validación emocional? Ay, pero no llore, que no pasa nada. Ay, quiere que le dé una razón para llorar. Ay, ya, no pasa nada, no pasa nada. Límpielo y ya, no tiene por qué llorar. Es decir, en muchas familias se tiende a invalidar el concepto opuesto, es decir, al invalidar las emociones de ese niño, de esa niña, incluso de ese adolescente, le restamos importancia a lo que están viviendo, a lo que están sintiendo, que si se siente triste, enojado, o como se siente en ese momento porque el vaso de agua se le regó en el suelo. Ay, no, peores cosas pasan en la vida. Yo, ¿por qué se va a poner así por esa bobada? Peor que le hubiera dado una palmada, ahí sí tendría una razón para llorar, ¿no? Entonces te voy a poner un ejemplo desde otra situación para que esto sea mucho más claro en qué situaciones tendemos a invalidar las emociones. Vamos a suponer que tú tienes una relación de pareja, ¿m?, con el papá de tu niño, con otra persona. El punto es que en esa relación de pareja, digamos que tú llegas del trabajo ya a la casa porque tuviste un conflicto con tu jefe, casi te despide, casi decide renunciar, el ambiente está como tenso y llegas a la casa como con ese estrés, ese cansancio para contarle a tu pareja lo que pasó. Y le estás contando todo lo que pasó, lo difícil que fue, por qué sucedió, qué te dijo tu jefe y demás. Y entonces esa pareja te dice: ay, tú te pones a llorar, te desahogas y demás, y te dice: ay, pero no pasa nada, peor lo que me pasó a mí ayer, que tal y tal cosa. Es decir, prácticamente es como si te dijera: es más importante lo que me pasó a mí ayer que lo que te está pasando a ti ahora en el trabajo. Es lo mismo con tus niños, como si les dijéramos con el ejemplo del vaso que se le riega. Cuando le invalido su tristeza porque se le regó el agua, es como si yo dijera: ok, lo que me pasa a mí es importante, pero que él llore por esa bobada no es importante. Entonces, al invalidar las emociones, le restamos importancia. Entonces, en ese ejemplo de la relación de pareja, si tu pareja te hiciera eso, ¿cómo te sentirías? ¿Te gustaría o no te gustaría? No, ¿cierto? Porque la idea de desahogarse con una persona de confianza, de algo difícil que viste en tu trabajo, no es que le reste importancia a lo que dijiste, sino que te escuche, te apoye, te acompañe. Si le das la oportunidad, si se lo permites, pues que te dé su opinión,
sino que solo te escuche y te acompañe, ¿no? Pero que no le reste importancia a lo que tú sientes. Porque claramente solo por el hecho de esa persona ser tu pareja y verte mal por eso, si a ti te afecta, pues es importante, punto. Igual que con tus niños. Si al niño le afecta que el agua se le haya regado en el suelo cuando el vaso se le cayó, pues es importante para él. Lo importante es que si es importante para él, pues claramente es importante para mí, ¿no? Comenzar a ser conscientes de ello. Pero claramente por generaciones atrás, de forma automática, invalidaron nuestras emociones y ahora invalidamos las emociones de los demás, creyendo que hay cosas peores que pasan en la vida, que lo que está viviendo ese niño no es importante, que lo que está viviendo no es para que reaccione así, en fin, cuando claramente si para él en ese momento le afecta, le duele, pues lo importante es que si le afecta y le duele, pues cómo lo acompaño, ¿no? Entonces, importante ser conscientes de eso. Claro, entonces número 2, la llave para una sana validación emocional de tus hijos. ¿Cuál, cuál pienso yo que es esa llave maestra para lograr esa validación emocional con tus hijos? Pienso que sanar o la sanación, es decir, cómo no validar nuestras emociones en nuestra niñez. Claramente sacamos en automáticos eso mismo que hicieron con nosotros y por eso lo hacemos con esos niños, ¿no? La idea ¿cuál es? Reconoce qué heridas emocionales se generaron en ti cuando invalidaban tus emociones. Te sentías abandonado, rechazado, traicionado, humillado, que tenían un trato injusto contigo, que pues de esos temas puedes ampliar aquí arriba en algunos capítulos que hablo de eso, pero que es importante. Si te sentías así, pregúntate, ¿esa herida fue creciendo con el paso de los años en tu adolescencia, en tu adultez? ¿Sientes que ha impactado negativamente en tus otras áreas de tu vida? ¿Mm? Porque claramente si ha impactado negativamente, falta sanarla, ¿no? Llámese con un psicólogo, llámese en espacios como este, llámese en algún grupo donde puedas apoyarte para poder sanar en conjunto todas esas heridas que vivimos en nuestra niñez, ¿sí? Ahora, entonces, si la llave maestra para que tú puedas lograr esa validación emocional con tus hijos es esa sanación, pues claramente es sanación en tus hijos, ¿sí? Para que tus heridas no hieran a tus hijos, ¿sí? Y como son heridas en automático que quedaron en nuestro inconsciente, en nuestra memoria emocional guardadas, porque lo vivimos en nuestra infancia, tal vez hasta hoy estás escuchando esto, tal vez es la primera vez que eres consciente de esto y tal vez hasta ahora te estás dando cuenta, ok, ahora entiendo por qué siempre las relaciones de pareja me da miedo que me deje y por eso me aferro a personas que solo me hacen daño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que es importante eso porque al reconocer qué heridas viviste en tu niñez y poco a poco trabajar para sanarlas, digamos que comienzas a darte cuenta, ok, el niño que fui, ¿qué me sugiere que le dé al niño que tengo enfrente, que estoy criando, ¿no? Que estoy corrigiendo? El niño que fui se sintió rechazado. ¿Cómo puedo prevenir que mi hijo sufra o sienta miedo al rechazo? ¿Mm? Sí, entonces digamos que muchas veces te lo he dicho y es que tenemos que alimentar constantemente esa batería emocional de esos niños. Y claramente, si hiero en automático a mis hijos porque me hirieron a mí, pues el impacto va a ser negativo, ¿no? Pero si sano las heridas que tuve en mi niñez, voy a darme cuenta, ok, en realidad es válido cuando mi hijo se siente enojado por X cosa, triste por Y cosa,
alterado por Z cosa. Y no tanto porque si esa situación es importante para mí o no, porque dependiéndole a cada uno le da o le resta importancia a las situaciones, sino porque por el simple hecho de que mi hijo está viviendo eso, solo porque lo está viviendo ya es importante para mí, porque es importante para él, ¿sí? Es válido, ¿sí? Entonces, fundamental que tengamos eso presente para poder lograr en realidad esa validación emocional real con tus hijos, ¿sí? Clave entonces número 3, logra mejorar la validación emocional. Digamos que qué importante es que seamos conscientes, ok, ¿cómo fue esa invalidación que sufrí en mi niñez? Lo importante que es lograr esa sanación y darme cuenta que al validar las emociones de mis hijos no es simplemente creemos que es permitirles que hagan todo cuando quieran, como quieran y donde quieran. Y no es así, sino al validar esas emociones es decir, ok, te frustra que se te cayó el vaso, te frustra que esté lloviendo, pero eso no significa que, no sé, por ejemplo, solo por eso te voy a comprar un helado o te voy a llevar al parque cuando está haciendo frío y está lloviendo y es mejor que nos quedemos en casa. Es decir, veo tu emoción, la reconozco, te acompaño al vivir esa emoción y el límite permanece, ¿sí? Si se colocó algún límite. Es decir, no es que al balearle las emociones dejamos que hagan lo que quieran, no, sino que se da cuenta, ok, cuando estoy feliz, mamá acompaña mi felicidad, pero cuando estoy triste también, cuando estoy enojado también, cuando tengo miedo también. Es decir, para mamá no es menos importante si estás triste, estás con miedo o estás enojado, sino son igual de importantes esas emociones a cuando estás feliz, porque me quiere, ¿sí? Entonces eso es importante porque comienza a sentirse amado, valorado y respetado, que es algo que hemos hablado en muchos espacios, ¿sí? Claramente esto no es algo que vas a lograr de la noche a la mañana, pero sí es importante que te des cuenta, ok, al validar las emociones de tus hijos, simplemente te bajas a su nivel, comparten contacto visual y le dices, hijo, yo sé que te sientes triste porque se te regó el agua del vaso. Ay, esto es difícil para ti, pero tú puedes con esto. Le doy opciones para que resuelva. O si queríamos ir al parque, pero se puso triste porque le dije que no vamos a ir porque comenzó a oscurecerse el cielo y a llover muy duro. Yo entiendo que estés triste. A veces cuando yo quiero salir, pero el clima no me lo permite, también eso me pone triste. ¿Qué te parece si mientras está lloviendo aquí en casa nos ponemos a dibujar o a armar figuras en origami? Tú eliges qué deseas hacer. Es decir, es como si le dijera en un subtexto, entiendo lo que estás viviendo, sé que es difícil, es algo que no podemos cambiar, pero aquí estoy para ti. No estás solo viviendo esta situación. Es decir, ese apoyo incondicional, ahí lo veo más que nunca, ¿sí? Entonces, es muy importante tener eso presente. Ahora, me gustaría que aquí abajo en los comentarios me comentes tus opiniones, preguntas, experiencias sobre cómo puedes lograr una crianza llena de validación emocional con tus hijos. Cuéntame aquí abajo y estaré revisando todo lo que me digas y respondiendo todas tus preguntas a lo largo de estos días. Para cerrar, quiero hacerte una pregunta. ¿No sabes qué hacer para que tu hijo te obedezca? ¿Caes en usar gritos, castigos, porque sientes que es lo único que usas y te sirve para que te haga caso, pero deseas implementar nuevas herramientas porque sabes que esas no son respetuosas? Quiero invitarte entonces a descargar mi ebook gratis aquí abajo en el link que te comparto en la descripción de este video para que vayamos mucho más profundo en estos temas y
Tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo enorme. Chao.